Tiene la palabra, asambleísta Murillo. Gracias, presidente. Yo quisiera señalar que muchos de los asambleístas conocerán nuestra realidad productiva a nivel nacional en sus distintos aspectos. Y voy a señalar algunos elementos importantes que casi el 50% en este caso del territorio ecuatoriano está destinado a la agricultura, casi un 70%, el 71%, está básicamente centrado en la costa y exclusivamente en los ya conocidos, en la famosa producción del banano, cacao, arroz, que es un tema interesante que debemos analizar en el contexto que hoy nos conlleva esta ley de agrobiodiversidad, semillas. Pero yo creo, señor presidente y colegas asambleístas, que no es un problema simplemente aislado, es un problema que tiene que ver con lo que determina la Constitución y básicamente el que el pueblo ecuatoriano como fundamento tenga alimentos sanos. Eso determina la Constitución como un derecho humano fundamental. Además, la soberanía alimentaria no puede estar dejado de fuera de esta ley. Yo asumo que este informe de la Comisión es importante, pero quiero señalar una visión general para que podamos nosotros contextualizar. Dentro de la soberanía alimentaria, por supuesto que se tiene que ver prioritariamente la pequeña y mediana producción. Determina la Constitución, por lo tanto en esta ley tiene que ser vinculado la pequeña y mediana producción. Entonces luego vamos a ver el gran paradigma de lo que esta ley tiene que resolver, conforme a mandatos constitucionales y realidades productivas que vive nuestro país. El paradigma es el cambio de modelo de producción. Ese es uno de los paradigmas al cual esta ley debe dar justamente una solución. Por lo tanto, si nosotros hacemos una comparación en la Revolución Verde, en la reforma agraria y en los distintos aspectos productivos en los sectores indígenas y campesinos, pues tenemos que señalar que yo vengo también de los sectores rurales, de los sectores indígenas y campesinos. A nosotros se nos señalaba de que producir una papa más grande, un maíz más grande, era la solución para nuestro sistema productivo, cuando nosotros teníamos la producción de una papa orgánica con todos los elementos y cuidados orgánicos y no producíamos esa papa tan grande y hoy teníamos una papa mediana y hasta a veces pequeña. Teníamos un maíz no tan grande como el que ahora hay, sino un maíz pequeño pero bien nutritivo y desarrollado conforme nuestra cosmovisión, una agroecología, una agricultura basada en nuestros principios y fundamentos, en este caso que tienen que ver con nuestra cosmovisión. Y nos dijeron que ese sistema productivo estaba mal. Por lo tanto, a los indígenas, a los campesinos, ignorantes entre comillas, se nos decía que hay que impulsar lo que es una nueva modernización de la producción, que tiene que ver con pesticidas, fungicidas, ¿no es cierto?, fertilizantes químicos. Es decir, hasta este gobierno ha tomado políticas de importar, por ejemplo, la urea como un mecanismo de producción. No estoy cuestionando, solo estoy poniendo en realidades para que no se ofendan en torno al tema. Entonces, en ese contexto vienen nuevamente los análisis de todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, miran que cómo ha crecido las distintas enfermedades, y luego voy a topar el tema de los transgénicos, que va a ser un tema muy debatido por una visión ya, en este caso, del presidente de la República, pero en este caso señalan que hay que cambiar esa visión productiva. Y hoy todos los organismos de cooperación, incluido la FAO y otros organismos internacionales, determinan que se tiene que ir hacia una línea productiva que privilegie lo que es una agricultura que respete el ambiente, que respete en este caso la salud de la población. No solamente se mire el ámbito económico y productivo, porque si vamos a la primera teoría de que se viabiliza un sistema, un mecanismo de producción a un alto nivel para solucionar el problema del hambre, no se estuvieran muriendo en África, como ya han señalado. Si esa es la visión global del mundo, pues
se hubiera solucionado el problema del hambre. Ese no ha sido realmente una solución para, en este caso, solucionar el problema alimentario del mundo. En ese contexto, ¿no es cierto?, cuando no solucionan nada y simplemente van acumulando riqueza las grandes transnacionales y los países desarrollados en torno a distintos mecanismos de producción, ahora nos dicen, disculpen pueblos indígenas, disculpen campesinos del Ecuador, ustedes han estado produciendo muy bien. Así es que ahora la línea de producción es como ustedes producían antes. Y ahora lo que tiene más valor, solo para ponerlo, y aquí estamos muchos que hemos venido por distintas circunstancias acá a la ciudad de Quito, lo que más valor tiene es lo que se cultiva bajo principios agroecológicos y bajo el proceso que nosotros siempre hemos sembrado. Es decir, todo el mundo busca el famoso sello verde, donde no hayan ningunos agroquímicos ni tóxicos, ¿no es cierto? Y eso ya es de un alto nivel, porque todavía como se nos enseñó a producir, se nos cambió el sistema productivo cuando uno va a San Roque, a distintas partes, se sigue produciendo. ¿Quiénes consumen eso? Los más pobres del país. Ellos son los que consumen todos estos productos, en este caso trabajados y cultivados en las zonas rurales. Es decir, los ricos ahora tienen ese privilegio de poder comprar lo que es los productos que se producen con una tecnología ancestral, es decir, libre de químicos. Y los pobres siguen, entre comillas, consumiendo productos que les hace daño. Entonces, ahí está el paradigma. Tenemos un paradigma de viabilizar nuevamente el rescate y la viabilidad de una producción sana que permita alimentos sanos que nos determina la Constitución. Ahora, ¿cómo hacemos esta transición? Es el gran dilema que debemos hacer. De ninguna manera quiero hablar contra los sectores productivos, bananeros, arroceros, maiceros de la costa, que a lo mejor tendrán otra perspectiva más que esta, que es la económica y productiva. Entonces, en ese contexto, señor presidente, yo creo que esta ley tiene que ir con mucha claridad. Primero, en el ámbito de transgénicos, la Constitución es clara. Y en ese sentido me preocupa lo que el presidente de la República ha señalado, que es un error de la Constituyente poner el artículo 401. Y voy a leerlo porque a lo mejor solamente nos refiere a este texto y mucha gente en el país no sabe lo que dice este artículo 401. Voy a leerlo. Dice: se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente, y solo en el caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, es decir, hay un candado, no es que no está permitido, pero hay un candado, que es esta propia Asamblea, ¿no es cierto?, para justificar, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo las estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnología riesgosa o experimentales. Ahí está claro. Yo creo que no es un error, es marcar con claridad lo que el pueblo ecuatoriano o la tendencia o la línea productiva en el sector agrícola determina en el mundo. Ahí sí coincido, es progresista, por eso muchos apoyamos, no estamos de acuerdo 100% en la Constitución, pero apoyamos que esta Constitución tiene algunos aspectos importantes como este. Y en ese sentido, por eso me deja muy preocupado el pronunciamiento del presidente de la República, inclusive en un programa de este famoso señor gestoso que antes era malo y ahora es bueno, ¿no es cierto? Antes el presidente decía que era bueno la Constitución, ahora está diciendo hemos cometido gravísimos errores, como esto de poner este candado para que se incluyan, para que se introduzcan en el Ecuador las semillas transgénicas. En ese contexto, lo que este proyecto de ley debe es asegurar y regular lo que ya está determinado aquí en la Constitución. Por lo tanto, no creo que amerita más debate sobre el tema, a excepción que el presidente de la República esté tratando de contradecirse y plantee directamente una reforma constitucional. Caso contrario, no puede esta ley viabilizar
en el sentido, y en eso que quede claro, ni incluso el presidente de la República podrá vetar contrario a este proceso. Por lo tanto, para concluir, creo que me faltó tiempo para desarrollar algunos otros temas más, pero quería poner este contexto general, pero sí señalar un último tema que creo que es importante determinarlo en este pleno de esta Asamblea Nacional. Y solamente para complementar la petición de que se aplique, en este caso, la consulta prelegislativa, quiero hacer una puntualización a lo que señaló el asambleísta Abril. Tiene que estar claro en la moción que lo que dispone el artículo 57, numeral 17, y además el instructivo en su artículo 5, que determina que en primer debate, ¿no es cierto?, primero el artículo 57, numeral 17, determina que si va a haber una ley, tiene que pasar por una consulta prelegislativa, pero también el artículo 5 del instructivo determina la aplicación del instructivo, que en primer debate se resolverá y este pleno determinará si debe haber o no consulta prelegislativa en torno a esa ley. Simplemente hacer esa acotación, tenía un proyecto, en este caso una moción planteada, pero si lo acogen estos puntos nuestros, pues podemos apoyar ese planteamiento. Muchas gracias.